Buenas noches, mi nombre es Carlos Peraza. Voy a hablar de las capas OSI. El modelo OSI. El modelo OSI sirve para visualizar los datos desde el programa básico de la aplicación que los usuarios a diario a través de una red. El modelo OSI lo que hace es permitir ver a todos los usuarios de la red el funcionamiento entre capas. Cada capa sirve de la inferior para realizar ciertas funciones, realizando sus propias funciones y ofrecer un servicio a las capas superiores. En pocas palabras, cada una tiene que ver con la otra. Capa física. Se encarga de la transmisión de bits a lo largo del canal de la comunicación. Debe asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit en el destino. Esto lo que quiere decir que si nosotros enviamos un 0, debemos recibir un 0. La capa de enlace de datos. La tarea prioridad de esta capa es la corrección de los errores. Hace que el emisor trocee la entrada de los datos de la trama y la transmite en forma secuencial y procesa la trama y lo devuelve al receptor. En pocas palabras, ellos lo que hace es asegurar que ellos dividen lo que es el paquete o el mensaje y después lo va distribuyendo para mandarlo y se da ¿cómo se llama? Y así se asegura que se reciba de la misma manera. También él se encarga de la parte de la saturación. Esta capa se encarga de la parte de saturación, corregir la saturación y que los datos no vayan ni tan rápido ni tan lento. También esos son la capa de enlace, tiene subcapas de enlace. Para dar soporte a la gran variedad de funciones de la red, la capa de enlace de datos a menudo se divide en subproductos, la subcapa superior y subcapa inferior. La subcapa superior se define como el proceso del software en que proporciona el servicio de protocolo de las capas de red, y la subcapa inferior define como el protocolo de acceso a los niveles que reciben del hardware. Capa de red. La capa de red o capa 3 provee el servicio para la interconexión de servicios de cada individuo a través de la red entre dispositivos finales, identificando para realizar los transportes de extremo a extremo. La capa 3 utiliza 4 procesos básicos: direccionamiento, encapsulado, enrutamiento y desencapsulado. Direccionamiento. La capa de red debe ser proporcional a un mecanismo para direccionar entre los dispositivos finales. Enrutamiento. Durante el proceso de enrutamiento, la capa 3 recibe al CPU la capa 4 y agrega los encabezados y las etiquetas de la capa 3. Para crear en el CPU la capa 3 cuando nos referimos a la red denominada paquete para el PDU, cuando se crea un paquete de encabezado debe contener, entre otras informaciones, el direccionamiento del hub en el cual está enviando. El enrutamiento. La capa de red debe proporcionar al servicio para dirigir cada de los paquetes al hub al destino. Los hubs de origen y destino no siempre están conectados al mismo dispositivo de interferencia. De esta conexión de red son los routers. La función de los routers es seleccionar la ruta y dirigir los paquetes hacia el destino. Este proceso se conoce como enrutamiento. La capa transporte. Su función principal consiste en aceptar los datos de las capas de servicio y dividirlos en unidades más pequeñas, pasarla en capas de red, asegurando que todas ellas lleguen correctamente a los extremos de una manera más eficiente. La capa de transporte incluye también las siguientes funciones: permitir aplicaciones múltiples para la comunicación de red al mismo tiempo que los dispositivos más sencillos, asegurar
que si se necesita la aplicación correcta, recibirá todos los datos de forma confiable y ordenada. Emplear mecanismos de manejo de errores. Aquí se ve el proceso de la capa de transporte. La capa de transporte prepara los datos, aplicaciones para transportar a través de la red, procesa los datos de la red para utilizar por cada parte de la aplicación. La capa sección. La capa sección permite a los usuarios de identificar las máquinas que pueden establecerse secciones entre ellas. Una sección podría permitir al usuario acceder al sistema en el tiempo de compartido a distancia o transmitir archivos entre máquinas. Este nivel de gestión, el control del diálogo a través de capas, se encarga de la administración de los testigos y la sincronización entre el origen y el destino de los datos. Actúa en la interfase de los usuarios de red, gestiona el establecimiento de la conexión entre procesos remotos, establecer el diálogo entre los datos remotos y controlar la forma en que la interfaz de los datos identifica al usuario y los procesos remotos. La capa de presentación se ocupa a través de los aspectos sintaxis y semántica. La información que se transmite que no se del movimiento fiable de los bits en un lugar a otro. La tarea de este nivel es codificar los datos conforme al acordado previamente para posibilitar la comunicación entre ordenadores y diferentes presentaciones de datos. También puede dar aquí una comparación de datos. Espero que se haya servido para aclarar diferentes dudas de los modelos OSI. Muchísimas gracias y buenas noches.